Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy lo voy a titular La ley de Dios en mi mente y mi corazón. Repito, la ley de Dios en mi mente y mi corazón. En mi mente y en mi corazón. El estudio de hoy va a generar muchas preguntas. El estudio de hoy le va a mover la teología a muchos cristianos. El estudio de hoy le hará a muchos volver a estudiar la Biblia con una mente abierta. Estoy consciente, sé que estaré contradiciendo a las mayores denominaciones modernas, pero es mi intención que reaprendamos la Biblia y que desaprendamos todo lo falso. Es mi intención con este estudio. Y antes de comenzar este maravilloso estudio, quiero sentar las bases de mi posición como creyente en todo lo que vamos a enseñar. Primero que nada, nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Ya he dado varios mensajes sobre esto. Hoy lo voy a hacer en otra dirección. Ahora quiero dejar sentadas las bases de mi posición hacia las Escrituras. Mi posición como cristiano. Primero que nada, nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Usted no se convierte en un santo por sí mismo. Eso es imposible. Es imposible para nosotros los creyentes santificarnos a nosotros mismos. No importa lo que hagamos, no podemos ser santos por nosotros mismos. Podemos tener acciones y obras que parecen santas, pero la santidad del creyente comienza adentro, en el corazón, y es producida sola por el Dios Todopoderoso. Simplemente no podemos, aunque la gran mayoría sigue tratando y vivirá toda su vida tratando y tratando sin poder lograrlo. Y es por eso que muchos en nuestras iglesias nos inventamos leyes, pasos, sistemas y mil cuentos. Y cientos de miles de cristianos corren tras las viejas y las nuevas modas sin poder lograr la santidad, sin ningún tipo de victoria en sus vidas personales. Como creyentes, nosotros como creyentes, y esto es lo que yo creo, y es lo que he aprendido de las Escrituras, creo que hay solo dos cosas que debemos hacer.
solo dos cosas para poder vivir el cristianismo en victoria todo el tiempo. Número uno, la primera es poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que hizo por nosotros en el Calvario. Y mantener nuestra fe exclusivamente en eso que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario. La segunda es pelear la buena batalla de la fe. Es la única buena batalla. No existe otra batalla que usted quiera pelear que sea buena. La única buena batalla es la buena batalla de la fe. ¿Cómo es que peleamos la buena batalla de la fe? Lo hacemos al poner nuestra fe en Jesús y su obra en el Calvario. Y lo hacemos diariamente. Diariamente la mantenemos en Cristo y la obra del Calvario todos los días. Ahí. Y la Biblia lo dice de una manera maravillosa, mucho mejor de lo que yo puedo decirlo. Si usted va ahí a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ya tengo mi Biblia aquí, dice, derribando argumentos y toda altivez, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es Jesucristo, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está poderoso. Yo recuerdo hace muchos años atrás, las iglesias malinterpretaban estos versículos y entonces se subían arriba en los edificios o en una montaña o arriba de una iglesia en lo alto y empezaban a hablar a los cielos y a las potestades que cayeran y le daban vueltas a las iglesias porque lo hicieron los israelitas allá cuando fueron a conquistar una ciudad y hacían todas estas cosas exteriores, pero después regresaban a la casa y seguían en las mismas. Y nunca podían conquistar sus propios corazones y mentes y seguían una vida de pecado y seguían una vida de tropiezos personales. Pero este versículo, esto significa que usted como cristiano derriba toda fortaleza filosófica que se levante contra el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Todo esfuerzo que el hombre hace separado de la cruz debe eliminarse. Usted debe como cristiano derribar todo argumento, toda inteligencia, todo razonamiento, toda doctrina, toda religión, toda escritura, todo libro que se oponga al conocimiento de Dios, que es Cristo y el sacrificio del Calvario. Todo lo que le lancen a su mente, todo lo que llegue a su vida, que esté rechazando, que esté argumentando contra Jesucristo y su sacrificio, usted como cristiano debe derribarlo y echarlo fuera. Alabado sea su nombre, porque son dardos del enemigo para debilitar su fe, para destruirlo, para matarlo.
Por eso usted está recibiendo estos estudios, para que usted se pueda mantener firme, usted tenga el conocimiento de cómo pelear la buena batalla de la fe. Miren, mis queridos hermanos, escuche bien. Satanás hará todo lo posible para que usted transfiera su fe del sacrificio de Cristo a cualquier otra cosa. Lo logró con Caín y lo está haciendo con millones en el mundo. Y trágicamente, un gran número de creyentes tienen su fe en cientos de otras cosas, menos en Cristo y su sacrificio. Unos en ellos mismos, otros en la fe de su fe, en pasos, metas y un sinnúmero de sistemas humanos que no funcionan en el cristianismo. Todo esto hay que enseñarlo y predicarlo porque hay mucha basura que se ha introducido en nuestras iglesias. Hay creyentes que ponen su fe en la ley para salvación y esto es un error. La fe para la salvación debe estar solamente en Cristo. Y hoy yo les voy a hablar a ustedes mucho de la ley. Yo les voy a hablar principios importantes sobre la ley. Los creyentes en Jesucristo estamos sin ley para la salvación, pero no sin la ley para la obediencia. Y este tema va a estar, creo yo, va a estar bien caliente, que le va a mover la teología a mucha gente. Nos va a mover la teología porque en estos últimos años la iglesia ha estado recibiendo mucha falsa doctrina, mucha enseñanza, que abiertamente estamos desafiando a Dios y su palabra. Por eso es súper importante estudiar la Biblia y comprender la Biblia. Pedirle luz a Dios para que nos enseñe su palabra. Nosotros vivimos en un sistema capitalista, por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde usted y yo, por nuestros esfuerzos, trabajo duro, un poco de sabiduría y aplicar ciertos principios financieros, usted puede lograr grandes empresas financieras. Estamos viviendo en un sistema de esfuerzo, trabajo, creatividad, un poco de ingenio, de sabiduría e inteligencia. Pero nada de eso trabaja en el cristianismo. Queremos aplicar el capitalismo al cristianismo. Pensamos que si nos esforzamos un poco, que si ayudamos a Dios, tendremos todo lo que necesitamos para ser cristianos victoriosos. Pero no funciona, porque no es por nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Abraham, el padre de la fe, trató de ayudar a Dios y metió las patas. Y nosotros también metemos las
patas cuando queremos ayudar a Dios. Él no necesita de nuestra ayuda. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pablo dijo, y lo dijo muy claramente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los apóstoles, de los otros apóstoles, que en realidad Pablo trabajó mucho más que ellos. Pero la frase final del versículo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Yo en este estudio, yo no estoy diciendo que usted no debe poner de su parte. Usted debe ser sincero y trabajar duro. Afirmar que el cristianismo es totalmente impotente es negar que hay alguna diferencia entre él y los que están muertos en delitos y pecados. Los cristianos en su mayor debilidad tienen algo de fuerza, algo de gracia, algo de vida espiritual, y donde hay algo de vida, hay la capacidad para moverse y trabajar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios se complace en ayudar donde hay esfuerzo sincero. Lo que estoy enseñando es referente a la santificación, que es una obra de Dios, y nuestra parte es fe. Fe en Cristo y el Calvario. Esa es nuestra parte. Y es así como el Espíritu Santo hará una obra poderosa en nuestras vidas. Cuando nuestra fe está bien establecida en su Hijo Jesucristo y no dejamos que ninguna filosofía, ningún intento de las tinieblas nos mueva de la fe en el Hijo de Dios y de la obra que Él realizó allí en la cruz. Ese sacrificio de sangre que pagó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Qué poderoso es Cristo! De lo contrario, si su fe no está sólida ahí, no habrá fruto de ningún tipo. Seremos un desastre como cristianos y solamente seremos humanos normales que estamos viviendo un estilo de vida humano y religioso, pero no tendremos el poder y la fuerza que da el Espíritu Santo que viene de nuestro interior. No tendremos la vida de Cristo fluyendo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué miserables seríamos si estuviéramos practicando el cristianismo, pero sin Cristo en el corazón. Seríamos miserables. Como dijo Pablo en una ocasión ahí hablando sobre la resurrección, seríamos los hombres más miserables, dignos de misericordia. Gloria sea el nombre de Jesús. Miren, muchos pentecostales creen que la única vía por la cual nos santificamos
y obtenemos victoria contra el pecado es por el Espíritu Santo. Pero no. Hay un montón de cristianos en las iglesias llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas y tienen dones espirituales, pero sus vidas son un desastre. El bautismo en el Espíritu Santo es poder para servir, no para obtener victoria contra el pecado, no para obtener victoria contra el mundo, la carne y el diablo. La Biblia dice que la fe nuestra en Jesucristo y la obra del Calvario vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús y su obra en el Calvario. No estoy menospreciando al Espíritu Santo, al contrario, le estoy dando el lugar correcto. Porque desde el momento que usted acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Él estará ahí para ayudarlo, para hacer de usted el cristiano que debe de ser. El bautismo en el Espíritu Santo es una bendición adicional que Cristo nos da para servir, para que podamos ser testigos, no testigos de Jehová, sino testigos de Jesucristo. Y mientras su fe, sus ojos estén en Cristo y la obra del Calvario, el Espíritu Santo lo ayudará a convertirse en un cristiano poderoso. Pero si su fe está en otras cosas, el Espíritu Santo estará entristecido y no podrá hacer de usted el hombre o la mujer que Dios desea en usted, porque mantendrá al Espíritu entristecido. Mantendrá al Espíritu Santo entristecido. No podrá realizar la obra que Él quiere realizar en su vida. Usted mismo lo estará restringiendo, usted mismo estará limitando a Dios, como dice un salmo. En Dios, miren, es Dios quien obra en su pueblo por su gracia, ya que por nosotros mismos somos incapaces de cumplir con sus exigencias. Es el Espíritu Santo quien lo ayuda y lo capacita para que su santidad interna sea expresada exteriormente por nuestro estilo de vida. Ya senté las bases con esta introducción. Ahora vamos a comenzar con este maravilloso estudio y vamos a enseñar de la ley de Dios y del creyente en Cristo. Alguien dijo en cierto lugar: el pecador no regenerado tiene el corazón de un fariseo. Esto es cierto, los fariseos eran muy religiosos y hay gente muy religiosa que no han nacido de nuevo. Y es igualmente cierto que todo pecador que no ha sido regenerado tiene un corazón de un antinomiano. Antinomiano. El pecador no regenerado tiene el corazón de un fariseo y el pecador no regenerado tiene el corazón también de un antinomiano.
¿Qué significa esta palabra? Significa uno que está contra la ley. Para ser más específico y explicarme mejor sobre esta palabra, el antinomismo es la doctrina de que la ley moral de Dios no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Los cristianos antinomianos, y existen, hay cristianos que están totalmente contra la ley. Creen que la salvación se da debido exclusivamente a la gracia divina y enseñan que los actos de los creyentes son irrelevantes en tanto ese creyente tenga fe. O sea, no importa cómo vivas, si tienes fe, eso es suficiente. Y esto es peligroso. Esta doctrina es súper peligrosa. De hecho, este tipo de doctrina está vigente y viva en la actualidad. Porque la gran mayoría en nuestras iglesias cree que se salvarán, vivan como vivan. La gran mayoría creen que aunque estén fornicando, adulterando, robando, matando y 1.000.000 de cosas más, ellos creen que son salvos. Romanos 8:7 dice así: porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Todos aquellos que tienen una mente carnal son aquellas personas que piensan en las cosas de la carne, que piensan que ellos se van a salvar por obras, que piensan que ellos con solo tener fe van a ser salvos, que viven en un mundo de pecado. La mente carnal es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Le desagrada la ley de Dios, odia la ley de Dios. La ve como una enemiga. Porque la ley dice: no codiciarás, no matarás, no adulterarás. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios es uno, oh Israel, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve enemigo de esa ley. Pero además, si quisiera, dice el versículo, ni tampoco puede. La mente carnal, el pecador, aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no tiene la fuerza interna para obedecer la ley de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo diría de esta manera: la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Yo quiero que usted ponga atención a la frase, la ley de Dios. Yo quiero que usted ponga especial atención a esta frase. La ley de Dios. La mente carnal es un fariseo.
Y es uno que está contra la ley. Una mente carnal no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Para explicarlo de una manera más clara y sencilla que todos podamos comprender, la carne, cuando habla de carne, se refiere al intento de vivir para Dios por medios aparte de la cruz de Cristo. Esto coloca a una persona contra Dios. En la forma más simple quiere decir que lo que está haciendo fuera, lo que fuera, si no está en el orden prescrito de Dios, que es la cruz, no agrada a Dios, es enemigo de Dios. El creyente que intente vivir para Dios por medios apartes de la cruz de Cristo no puede agradar a Dios. Miren, mis amados hermanos, entienda algo por favor, que en esta época en la cual estamos viviendo, se ve un desenfreno sin Dios y sin ley. Se está viviendo una anarquía. En la mayoría de las iglesias ya no hay disciplina. Una gran mayoría de creyentes no respetan a Dios, menos a su palabra. Creen una porción, la otra no la creen. Creen a su estilo, a su forma. No, yo creo así. Cuando la Biblia es clara en ciertos asuntos. Y muchos de los miembros actuales de nuestras iglesias ya hubieran sido expulsados en las congregaciones apostólicas del pasado por el estilo de vida. Pero eso hoy es un asunto del pasado. Las congregaciones han relajado demasiado el estándar de justicia que se debe vivir. Y en el mundo es peor. En la mayoría de las sociedades actuales no hay disciplina. No respetan la ley del país, menos la ley de Dios. Y lo mismo está sucediendo en la mayoría de los hogares. Hijos que no respetan a sus padres, esposas que no se someten a la autoridad del marido, y esposos que no sirven para nada, no respetan a sus esposas y las tratan como a trapos. Y la gente dice, y hay cristianos que dicen, todo está bien, todo está mucho mejor. No, hermanos. La infidelidad matrimonial está de moda. Aún peor. Ya es permisivo por cualquier motivo divorciarse en las iglesias. El amor al dinero ya no es un problema. Es una codicia permisiva. Es, como dicen ellos, es una codicia santa y buena. Y el comercio en las iglesias es algo normal. No hay nada de malo en eso, dicen los negociantes modernos. La criminalidad está cada día peor. La homosexualidad se ve como algo normal. Hay iglesias completas llenas de homosexuales practicantes, con pastores homosexuales que son parejas. Y están dirigiendo la iglesia, y están orando, y están estudiando, y están predicando. Las drogas, el alcohol, la liberación de todo tipo de conducta santa, justa y buena. Y yo podría seguir mencionando. El mundo es un caos.
Y gran parte de las congregaciones alrededor del mundo están peores. Nadie respeta la ley, menos la ley de Dios. Y Pablo dijo que la ley de Dios es buena, santa y justa. Las cárceles están llenas de gente que no respeta a nadie, no respetan la ley de la nación y menos la ley de Dios, que es santa, buena y justa. ¿Están entendiendo, mis amados hermanos? Todo esto que está sucediendo es el efecto de una causa. Y el carácter del efecto usualmente insinúa la naturaleza de la causa. Hay muchos santos que nos aseguran y escriben y predican y enseñan que la actual condición tanto del mundo como de la iglesia es la consecuencia de la falta de respeto por la ley divina. Donde no hay temor de Dios, no habrá temor por el hombre, y menos por las instituciones. La gran mayoría no respeta a nadie. Viven peor que los animales, especialmente en nuestras grandes ciudades. Hay alguien que dijo, se verán cosas peores. Cuando ven algo malo dice, se verán cosas peores que estas. Y es una realidad. Es una realidad. Todo esto que yo les estoy diciendo es una realidad. Y hay una cantidad de maestros cristianos que afirman abiertamente desde los púlpitos que están contra la ley divina de Dios. Y en este último siglo, gran parte de los maestros enseñan a la iglesia que el cristianismo vive sin ley, que es libre de vivir su vida. Y muchos se atreven a decir desde los púlpitos y a repetirlo como si fuera parte del evangelio de Cristo. Y gritan, voy a vivir la vida. Puedo hacer lo que desee. Soy salvo, soy libre y voy a vivir como me dé la gana. Y no saben ellos que van por el camino de Caín, están imitando a Caín, están imitando al falso profeta llamado Balaam. Miren, Israel se había prostituido pecando contra Dios, con ídolos y con una vida contraria a la ley de Dios. Y Dios dijo, ahí en Oseas, capítulo 8, versículo 12, Dios dijo, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Lo mismo está sucediendo hoy. Miren, mis amados hermanos, Dios habla de su ley como de las grandezas de mi ley. Nosotros los de creyentes
No debemos estimar la ley como nada y despreciarla. La ley de Dios es santa, buena y justa. La ley es de Dios, es del cielo, de arriba. Miren, mis queridos hermanos, muchos maestros cristianos tienen la ley en el mismo plano que Israel, como una cosa extraña. Y en cuanto a Dios, en cuanto a mí, Dios me libre de hacer tal cosa. Los maestros modernos están predicando y enseñando que la ley de Dios es un yugo de esclavitud, una pesada carga, un enemigo que debemos de matar. Y esto lo hacen por una mala interpretación de las Escrituras. Los maestros modernos dicen que la ley no fue diseñada para la iglesia, que fue dada a Israel y que luego tuvo su fin en la cruz de Cristo. Yo estoy seguro que usted ha oído esto. Yo mismo he enseñado mucho sobre la ley, pero nunca como lo estoy enseñando hoy día. Nunca como lo estoy haciendo en estos tiempos, porque reconozco y entiendo que la ley de Dios es santa, justa y buena. Antes la explicaba de acuerdo a la luz que había recibido, pero ahora de acuerdo a mucho más luz que he recibido. Todos necesitamos poder del Espíritu Santo para poder vivir el cristianismo. Poder para honrar los 10 mandamientos con nuestra mente, corazón y estilo de vida. Pero ese poder no vendrá si no creemos en el sacrificio de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay poder del Espíritu Santo sobre nadie que rechace el sacrificio de Jesús. No hay poder de Dios, no hay vida de Dios, no hay unción del Espíritu Santo sobre aquellos que rechacen el sacrificio de Jesús. De ahí es donde viene todo el poder de Dios sobre nuestras vidas. Fue producto de ese sacrificio que después Jesús derramó el Espíritu Santo sobre todos aquellos que creen. Los maestros modernos enseñan a la iglesia que no tengan nada que ver con la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos. Pero si realmente deseamos ser estudiantes sinceros y genuinos, debemos estudiar y comprender todo el consejo de la palabra de Dios. Para poder comprender el Nuevo Testamento debemos comprender el Antiguo. No se puede tener un entendimiento claro del plan de Dios si no estudiamos toda la Biblia. Si no entendemos la ley, no entenderemos el cristianismo. ¿Están entendiendo? Y los maestros modernos nos dicen cuando empezamos a predicar y enseñar de esta manera que somos legalistas. A aquellos que enseñan la ley le dice que son legalistas.
Dice, esos cristianos son legalistas. Quizás ahora mismo algunos me estén catalogando como legalista. Pero cuando usted termine de escuchar todo este estudio, les aseguro que tendrá una opinión diferente. Termine de escuchar el estudio. Miren, hay muchas personas que leen y se glorían y se emocionan leyendo del apóstol Pablo, diciendo que era un hombre que vivía sin ley. Pero yo, Calixto Villa, en mis estudios, no he encontrado a ningún profeta y apóstol que haya vivido para Cristo sin ley. Es más, en Romanos capítulo 7, versículo 25, el apóstol Pablo dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Él dijo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Y los maestros modernos afirman que la gracia descarta la ley de la vida de los cristianos. Ellos dicen, la gracia no tiene nada que ver con los cristianos. No estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si usted o yo les enseñamos que es bueno para el cristiano descansar un día como enseña la ley, dedicarlo a Dios como enseña los 10 mandamientos, nos dirán que somos adventistas del séptimo día. Pero póngase a pensar, póngase a analizar todas las cosas. Es bueno descansar, aunque sea un solo día. Yo no estoy en contra del descanso. Yo no estoy diciendo a nadie que debe guardar un sábado. Yo sí les estoy diciendo que deben descansar un día, relajarse. Deben tomar un día para adorar a Dios exclusivamente, para leer la Biblia, para estudiar libros, para orar, para reunirse con diferentes hermanos. De hecho, millones de personas lo hacen en el mundo todas las semanas. Hay algunos que escogen el sábado, otros que escogen el domingo, y hay otros que se reúnen en medio de la semana. Y la gran mayoría de personas en el mundo trabaja de 5 a 6 días y descansa un día. ¿Por qué? Porque es bueno descansar. Creo yo que la culpa de mucha violencia en nuestros días es producto de que ya no tenemos ni respetamos los 10 mandamientos. La gente sin ley están por todos lados. Sacaron al cristianismo de las escuelas, abolieron el aprendizaje de los 10 mandamientos en las escuelas, después lo eliminaron de las cortes y el gobierno. Creo que el próximo paso será eliminar el juramento que se hace en una corte o en el Congreso sobre una Biblia, o el que hace un presidente cuando va a ocupar el puesto en los Estados Unidos. Yo creo que el próximo paso será ese, que van a eliminar la Biblia de todos esos lugares.
Entonces, por eso es que la gente no respeta, ya la gente no cree en la Biblia, ya no se enseñan los 10 mandamientos como se enseñaban antes. Yo recuerdo que antes todo mundo podía recitar de memoria los 10 mandamientos, pero ya no. Ahora lo que saben es de finanzas, de deporte, de películas, de actores, de música, de la farándula. Pero lo menos que saben es de la Biblia. Y entonces cuando tú quitas los 10 mandamientos, pues la gente pierde el temor hacia Dios, respeto hacia Dios, temor ya no desean hacerle bien al prójimo. ¿Entienden por qué este tema es importante? Porque yo no estoy en contra de la ley, porque la ley es santa, buena y justa. Yo les voy a decir algo y quiero que usted preste mucha atención a esto que le voy a decir. Hay un peligro cuando la ley es puesta contra la gracia. Porque yo veo que en esta era moderna, en este tiempo que me ha tocado vivir a mí, es como si la gracia estuviera odiando a la ley y la ley a la gracia. Ningún plan de interpretación puede ser seguro si presentamos la ley y la gracia como dos sistemas opuestos, cada uno excluyendo al otro y contrario a él. Si este fuera el caso, significa, escuche bien, si este fuera el caso, significa que Dios ha tomado actitudes supuestas y contradictorias hacia los hombres en estas dos edades diferentes. Y esto, mis amados hermanos, afecta el carácter de Dios. Esta relación de la ley y la gracia afecta al mismo carácter de Dios. Esto es pervertir las escrituras, perturbando por tanto el espejo de su mente. Mis amados hermanos, tiene que haber un balance que no estamos viendo ni comprendiendo referente a la ley y la gracia. La ley y la gracia no son dos sistemas opuestos. La Escritura nos enseña que son dos partes de un mismo plan armonioso y progresivo. Hoy día le llamamos a esta dispensación cristiana la edad de la gracia. Pero escuche, no porque la gracia no existiera o porque la gracia le pertenezca solo a esta dispensación, sino porque en esta dispensación la gracia ha sido manifestada completamente. Pero la gracia siempre fue, es y será. Alabado sea su nombre, porque Dios es gracia. Miren, desde el jardín del Edén, ya la gracia se había manifestado. Adán y Eva pecaron, cayeron, y Dios lo cubrió con pieles. Y esto habla de un sacrificio de sangre.
Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan aquí está haciendo un contraste entre la ley y la gracia. No como dos sistemas contrarios irreconciliables, sino como dos partes relacionadas de un mismo sistema. La ley era la sombra, Cristo era la sustancia. La ley era el patrón, Cristo era la realidad. La gracia, la cual había estado detrás de la ley, vino a la luz a través de Jesucristo, de tal manera que pudiera ser cumplida. ¿Están entendiendo qué maravilloso es todo esto? Mis amados hermanos, la gracia había estado en operación desde el principio. Comenzó en el Edén con la primera promesa de redención después de la caída, ahí en Génesis 3:15. Toda redención es de gracia. No puede haber salvación sin la gracia. Y aún la ley misma procede sobre las bases de la gracia. ¿Están entendiendo todo esto? ¡Qué poderoso es todo esto! Hermanos, yo les voy a enseñar con profundidad todos estos temas para que puedan interpretar las Escrituras correctamente, tal y como la comprendieron los apóstoles y profetas. La ley fue dada a Israel no para que ellos pudieran ser redimidos. Y escuche bien esto, porque esto es importante que usted lo entienda. La ley no les fue dada a ellos para que ellos pudieran ser salvos o redimidos. No, sino porque ellos ya habían sido redimidos. La nación completa había sido sacada de Egipto por el poder de Dios bajo la sangre de un cordero inmolado. Y este cordero simbolizaba, apuntaba a Cristo el Señor. Cuando ellos fueron rescatados de Egipto, Dios los salvó, los liberó, eran su pueblo. Y después, mucho tiempo después, les dio la ley a los israelitas que habían sido redimidos, salvos. Esto es un tipo de cristianismo. Así que la ley fue añadida en el Sinaí como el estándar necesario para la vida de un pueblo rescatado por gracia, un pueblo que ahora pertenecía al Señor. Pablo nos enseña en Gálatas que la ley fue añadida a la gracia, la ley fue añadida a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Eso lo podemos encontrar ahí vamos a Gálatas 3:19 para que puedan ver este maravilloso versículo que dice así: ¿para qué entonces sirve la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones. Fue añadida por causa de las transgresiones. La ley fue añadida a la gracia por causa de las transgresiones, por causa del pecado. Fue añadida para controlar la vida del pueblo de Israel, para mostrarle a Israel el estándar de justicia que Dios demanda de cada uno. Entonces, volvemos a repetir, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a la gracia, añadida a la promesa, a causa de las transgresiones, para definir el pecado, para que Israel no pecara, para frenar el pecado. Un pueblo, hermano, sin ley se desenfrena. Se necesita tener una ley que frene a la gente para que no pequen. Y fue añadida la ley, sigue diciendo el versículo, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Cristo es la promesa. Moisés fue el mediador de la ley. Si no existiera, mire, piense por un minuto, hermano. Razonen esto que yo les voy a enseñar a ustedes. Y ustedes van a comprender. Si no existiera ley en esta sociedad, piense, si no existiera ninguna ley social, ninguna ley civil, ninguna ley de gobierno, si no existiera el castigo y las cárceles, ¿sería imposible vivir en esta sociedad? La ley, por lo tanto, frena la delincuencia. Dios mismo dice Romanos capítulo 13, que Dios es el autor del gobierno, de la policía, del ejército, de las autoridades que miran por el bien de la sociedad. Esto le enseña Romanos capítulo 13, léalo. La autoridad proviene de Dios. Entonces, cuando los israelitas fueron rescatados de Egipto, Dios dijo, ahí, si vamos a Éxodo, capítulo 20, que es donde se habla sobre los 10 mandamientos. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas ahora en sus mentes. Déjenme abrir un paréntesis aquí, porque seguro esta pregunta se abrió aquí para que ustedes aclaren muchas dudas. Hay gente que piensa, que dice, si el hermano está hablando de la ley, que eso quiere decir que ahora podemos celebrar las fiestas de Israel, guardar los sábados sabáticos, sacrificar animales y hacer 1000 cosas que enseña la ley. Miren, hermanos, yo estoy hablando de la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. La ley moral, cualquier mandamiento en la Biblia del Antiguo Testamento que sea una ley moral de hacer el bien, está vigente todavía. Ahora, toda esa maquinaria de la ley, de los ritos, de los sacrificios y de 1000 cosas que enseñaba la ley ceremonial de Israel, todo eso se cumplió en Jesucristo, todo eso pasó. Pero la ley moral sigue vigente, la ley moral sigue en pie.
es el estándar de justicia que Dios le agrada que sus hijos caminen. Bueno, en Éxodo capítulo 20, versículo 2, mire lo que Dios dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, de casa de esclavos, puede decir. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, de casa de servidumbre. Ellos eran esclavos de los egipcios. Y esto mismo, este versículo 2, sucedió también con usted y conmigo. La gracia de Dios nos rescató del mundo, del diablo, de la esclavitud para pertenecer a Dios, el Señor. Ellos fueron liberados por gracia para andar conforme al orden moral de Dios. Nosotros somos liberados y salvos para que también vivamos y andemos conforme al orden moral de Dios. En otras palabras, la misma gracia que redimió a Israel llevaba con ella la necesidad de revelar la ley a Israel. La ley fue dada para que ellos pudieran caminar dignos de la relación en la cual ahora estaban con Dios, dignos de la salvación, la cual ya era de ellos. Ya ellos eran salvos, ya eran libres, ahora tenían que andar como santos, como Dios es santo. Usted y yo en Cristo debemos ser santos como Dios es santo. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¡Qué poderoso es Dios! El pacto de la ley no reemplazó el pacto de la promesa. Y esto lo enseñó Pablo. Sino que se introdujo la ley para el tipo de vida en la cual aquellos que fueron redimidos por el pacto de la promesa debían ahora vivir. ¿Están ahora entendiendo más claramente las Escrituras? Es un armonioso plan. Es un solo sistema. No son dos sistemas diferentes. Es un solo sistema. Un plan armonioso que empezó de abajo y siguió siguiendo hacia arriba. Es un plan armonioso, un solo plan. La ley no era un pacto de obras en el sentido que la salvación de Israel dependiera de la obediencia a la ley. Ya ellos habían sido salvos. Ya ellos habían sido redimidos por Dios para ser su pueblo especial. El israelita genuino era salvo por la fe en la promesa de Dios, la cual ahora estaba incorporada en los servicios del tabernáculo. El israelita, por lo menos el de corazón, miraba hacia el futuro a través de los sacrificios a una salvación que esos sacrificios prefiguraban y por la fe aceptaban. Y es lo mismo con nosotros los cristianos. Miramos hacia atrás a la cruz y por fe aceptamos la salvación.
Los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son ambos en la misma forma salvos del mismo sistema. Somos salvos. Es decir, por gracia de Dios en Cristo solamente. Todos los que han sido salvos en toda la historia ha sido por el mismo medio, Cristo el Señor. Tanto los de atrás como los de hace 2000 años, como los de hoy y como los que vendrán en el futuro, salvos por el mismo medio, por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Y por supuesto, los israelitas no guardaban la ley. No podían cumplir con este estándar de justicia. La ley lo único que hacía es traer el pecado a la luz. Mostraba lo que era pecado ante Dios y probaba que la justicia de Dios no podía venir de esa forma, porque nadie tenía el poder para cumplir la ley que es santa, buena y justa. Si nadie podía cumplir, es evidente y es claro que la justicia no puede venir de ese medio. Esto hacía evidente la necesidad de la obra de Cristo. La justicia no viene por medio de la ley, sino solamente por medio de Cristo. Pero una vez en Cristo, la justicia de Dios se cumple en todos nosotros. Esto es importante que usted lo comprenda para que empiece a relacionar todas las cosas que estamos hablando. Miren, mis amados hermanos, entienda esto por favor, que Cristo no vino a poner la ley de Dios a un lado. Él no vino a ponerle fin a la ley, tampoco vino a quitar la ley e introducir otro plan. No. Fíjense que él dijo allí cuando estaba dando el sermón del monte en el capítulo 5, versículo 17. Usted puede ir ahí y leerlo. Él dijo ahí, no vine para abrogar, sino para cumplir. ¿Cumplir qué? Él no vino para disolver las obligaciones de la ley. Él no vino para liberarnos de ellas, sino para cumplir la ley y hacer el bien que toda la ley requería y exigía. Y vino especialmente para morir en una cruz. Miren, yo les enseño algo. En el Sermón del Monte, que está ahí en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Mateo. Esto está poderoso y yo más adelante les voy a traer un estudio sobre el Sermón del Monte, porque aquí en este sermón, por lo menos del capítulo del capítulo 5, versículo 3 al 11, revela cómo es que el creyente de pecador se convierte en cristiano, de cristiano va creciendo hasta ser un cristiano maduro en el Señor. De eso voy a traer otro estudio otro día que está súper poderoso. Entonces, yo les enseño algo aquí. En el Sermón del Monte, Jesús explicó y expandió la ley de Dios con profundidad. Usted lo puede leer ahí, 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7. Él expandió ahí con profundidad
lo que es la ley de Dios con una amplitud poderosa. En este sermón habló a sus discípulos y esto que él habló se convirtió en una ley para ellos. Así como él predicó y enseñó, así debían ellos vivir y así debe vivir usted y yo. De acuerdo a todo lo que dice allí en el Sermón del Monte. Este sermón no fue solo para aquella época. Es una ley de estilo de vida para todas las generaciones. Jesús en este sermón estableció el tipo de vida que él esperaba que su pueblo viviera en todas las edades. Yo me sorprendo cuando hay maestros que dicen, cuando leen toda esta enseñanza de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo me sorprendo que hay maestros que dicen, esto era para aquella gente en esos tiempos, para los discípulos. Eso es un error. Esto es burlarse de Dios y de su palabra. El sermón del monte es para todos los cristianos, para que vivamos de acuerdo a todo lo que está ahí escrito. Por supuesto que no ha existido nadie, excepto Jesús. No ha existido un cristiano, excepto Jesús, quien pudo cumplir la ley del Sermón del Monte. Si usted se lo lee, todos, aún cristianos maduros, hemos fallado en algo. Este sermón es un estándar de vida que Dios requiere de todos los santos. No hay hombre que pueda cumplir con las exigencias del Sermón del Monte. Esto no era un estándar de vida externo. Quiero que usted escuche esto. Esto no es un estándar de vida externo, sino uno que nace en el corazón, de adentro hacia afuera. La vida cristiana, la sustancia misma de la vida cristiana no es llevar una vida de rutinas externas, de buenos hábitos externos, sin un cambio interior, una que nace de dentro del corazón. Ese es el estilo de vida que Cristo quiere que vivamos. El mismo Señor Jesucristo haría posible que todos sus discípulos vivieran cumpliendo el Sermón del Monte. Cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo, ¿qué hizo? Envió al Espíritu Santo a la vida de sus discípulos que los ayudaría a vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos tener poder sin el Espíritu Santo. No habrá poder en nosotros para poder vivir la vida cristiana sin Cristo en el corazón. Es por eso por lo que la ley de Dios es escrita en los corazones. Jeremías habló de esto, Ezequiel habló de esto, y después Pablo en Hebreos, capítulo Hebreos, habló sobre que la ley de Dios iba a ser escrita
en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el cristianismo, Pablo le enseñó en Hebreo que en el cristianismo Dios iba a poner sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, escritas ahí. Nuestras vidas aquí en el cristianismo se conformarán a la ley de Dios. Entonces, ya no será una esclavitud o un estándar externo, sino un deseo interno puro de complacer a Dios en todo, con una libertad interna de cumplir la palabra por amor. Así es el cristianismo. Y así la ordenanza de la ley fue cumplida en ellos cuando ellos caminaban no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así las ordenanzas de la ley se pueden cumplir en nosotros cuando andamos no conforme a la carne, sino al Espíritu. Andar conforme a la carne es poner nuestra fe en nuestros esfuerzos, habilidades, dones, la ley, todo lo que no sea Cristo y su sacrificio. Andar en el Espíritu es poner nuestra fe únicamente en Cristo y la obra de la cruz. Cuando así andamos, las obras de la justicia de la ley se cumplen en nosotros. La justicia de Cristo se hace nuestra justicia. Porque tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo cuando andamos conforme al Espíritu. Mi fe no está en la ley. Mi fe está en Cristo y su sacrificio. Ahí es donde está mi fe. Pero vivimos conforme a la moral de la ley, de sus mandamientos que son santos, justos y buenos. Miren, los israelitas ocupaban una posición diferente hacia la ley de la que ocupan hoy día los cristianos. La ley demandaba una obediencia que el corazón natural no podía cumplir. La ley se presentó como un acreedor, uno que reclama la justicia que no había sido satisfecha. Así se presenta la ley. Y estos reclamos fueron satisfechos por Cristo en la cruz y quitados del camino. Todo lo que la ley decía contra nosotros, eres un mentiroso, eres un fornicario, eres un adúltero, no honras a Dios con todo el corazón. La ley no estaba ahí señalando. Eres avaricioso, hay codicia en tu corazón. Una vez que aceptamos a Jesucristo, la ley estaba ahí apuntándonos, acusándonos y nos decía, eres hombre muerto, ya moriste, estás muerto, te vas para el infierno. Pero una vez aceptamos a Jesucristo, ¡pum!, ese reclamo es roto. Cristo lo quitó. Por eso Pablo dice que
Cristo nos liberó de la maldición de la ley, todo aquello que la ley decía contra nosotros. Estos reclamos de la ley, esta amenaza de la ley fue quitada por Cristo en la cruz. La ley moral no fue quitada, sino sus reclamos, sus demandas sobre todas aquellas personas que nacen de nuevo. Su maldición fue quitada sobre todos aquellos que nacen de nuevo. Gracias a Jesucristo. No, la ley no fue quitada, la ley sigue ahí. Lo que es los reclamos, la maldición de la ley, esa la que fue quitada de nosotros. Gracias a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, gracias a que nacimos de nuevo, Él, Cristo, nos sacó de la esfera donde la ley como una autoridad externa demanda obediencia al hombre natural. Nos sacó a una esfera donde la ley está escrita en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Él ha creado, hermanos, un nuevo hombre cuya naturaleza es cumplir la ley por un poder y principios internos. La ley antes estaba afuera, ahí, en tablas de piedra. Ahora está escrita en nuestros corazones y mentes. Son principios internos, escritos allí por el dedo de Dios. Esto fue lo que Pablo dijo cuando en Gálatas 2:19 él dijo: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. No está diciendo que la ley no existe, que la ley fue quitada. Dice, la ley me mató. Soy muerto para la ley por la obra de Cristo en la cruz. Y después en Romanos 6:14, él amplía y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros, para poder ser justificados, es a través de Jesucristo, no la gracia. Yo estoy bajo la justificación de Cristo, no bajo la justificación de la ley, sino bajo la justificación de la gracia, de lo que hizo Cristo en la cruz. Los cristianos estamos bajo la gracia, en Cristo y su sacrificio, no bajo la ley, pero sí estamos y seguimos bajo la moral de la ley como regla de vida. Esto es lo que quiero que usted entienda. La ley siempre va a existir por la eternidad. Este tema es amplio, hermano. Este tema es amplio. Y yo sé que me he extendido bastante. Pero he tenido que enseñarle así de esta manera para que podamos entender, y hay mucho más. Tengo que traer varios estudios más sobre esto, para que todas las preguntas que puedan surgir en su mente puedan ser respondidas. Esta nueva revelación para la ley ha sido creada por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero todavía la ley permanece. La ley es el reflejo del propio
carácter y la revelación del orden moral de Dios. Él no puede poner a un lado la ley, porque entonces se negaría a sí mismo. La grandeza y la maravilla de la gracia consiste en esto, que vino no para oponerse a la ley y sustituirla por otro plan, sino para cumplir y satisfacer todos sus reclamos y proveer un camino de cumplimiento de todas sus obligaciones y exigencias. Cristo no hizo pecado ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Fíjense hasta qué extremo llegó el Señor Jesucristo de honrar y de cumplir la ley de Dios, que se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado en agua, y el bautismo era para arrepentimiento, y Cristo no tenía de nada que arrepentirse, pero dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, toda exigencia de la ley. Entienden, mis amados hermanos, le plació al Señor por su gracia magnificar la ley y hacerla honorable en Cristo. Es un error pensar que el Antiguo y el Nuevo Testamento son opuestos, rivales, incompatibles, etc. Tanto el Antiguo como el Nuevo es un complemento de un mismo plan. Miren, el Antiguo Testamento está lleno de gracia. El Nuevo Testamento está lleno de ley. Esto que acabo de decir va a revolucionar su vida. El Antiguo está lleno de gracia, el Nuevo está lleno de ley. Así como está escuchando. Muchos han dicho, el Nuevo está contenido en el Antiguo es explicado por el Nuevo. Y es así. La Biblia como un todo y en sus partes no es solamente para Israel o la iglesia, sino que es una revelación escrita de Dios para toda la raza humana. Para toda la raza humana. Yo los voy a dejar hoy con este estudio y vamos a seguir hablando sobre estas cosas. Vamos a traer otro estudio para seguir amplificando más, porque yo les voy a enseñar cómo hoy en día se aplica esta ley a nosotros los cristianos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ley? ¿Qué significa la ley de Dios, la ley de Cristo y la ley de Moisés? Vamos a explicar todas esas cosas. Y usted va a entender este maravilloso estudio. Yo no estoy en contra de los 10 mandamientos. Al contrario, estoy a favor de ellos. Los 10 mandamientos son maravillosos. Es un estándar de justicia para todos. Y cuando lo leemos y lo meditamos, nos quedamos cortos a sus reclamos. Miren, y llegaron, vamos a leer para terminar Éxodo capítulo 20. Vamos a cerrar con esto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es una ley. No tendrás
tanto para el israelita que para el cristiano. No podemos tener dioses ajenos delante de él. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es para todos, tanto para Israel en el pasado, para los cristianos hoy día. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ve? De los que guardan mis mandamientos. En Cristo guardamos y honramos los mandamientos de Dios. Cuando yo adoro a Cristo, cuando yo sirvo a Cristo, cuando yo me dedico a Cristo, yo soy salvo, soy una nueva criatura y como nueva criatura voy a andar de acuerdo al estándar de justicia que Dios requiere para todos sus hijos. Así estoy honrando la ley. Así estoy honrando a Dios y estoy honrando el sacrificio del Señor Jesucristo. 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto hay 1 millón de personas que lo violan todos los días. Te acordarás del día sábado para santificarlo. Y esto tengo otro estudio que les voy a explicar lo que significa esto, el descanso que tenemos en Cristo Jesús. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La mayoría de la gente trabaja 6 días. Hay algunos que trabajan 7 y ya eso está fuera de la voluntad de Dios. Pero lo correcto es trabajar 6 días y tomar uno, descansar uno de todo nuestro trabajo, porque nos vamos a quemar, nos vamos a sentir frustrados. Pero el 7º día es el sábado de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre. Entonces ahora ya, estos son los mandamientos que le debemos a Dios. Ahora Él va a expresarse el deseo de Dios de los mandamientos que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Y quiero agregar algo. Jesucristo dijo que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así de esa manera estamos cumpliendo toda la ley. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y después, este mandamiento Pablo lo predica en Efesios capítulo 6, versículo 1. Entonces, si Pablo no creía en la ley, como enseñan algunos que dicen que Pablo quitó la ley, porque están malinterpretando algunos versículos bíblicos, entonces ¿por qué Pablo lo menciona en Efesios capítulo 6? Y dice, es un mandamiento con promesa. ¿Están entendiendo, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Palabra de Dios, palabra poderosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Los dejo con este estudio.
Nos vemos en la próxima. Amén.